Buenas noches, bióloga. En nuestro grupo le tocó lo que es el orden Pennatulaceae. Nuestro grupo está compuesto por los siguientes integrantes: Jordán Loja Cueva, Alex Domínguez González y mi persona, Erika Elcibar González. Como introducción tenemos qué son esta orden. Esta orden es un grupo de escenarios octocoralarios, ¿sí? Del cual su nombre deriva de su aspecto similar a una pluma de escribir antigua. Ya. Aquí las colonias están soportadas normalmente por un eje interno en forma de vara. Esto está compuesto por calcita, pero sin esqueletos. Esto es similar a una estructura de algunas gorgonias. Su altura que pueden alcanzar hasta 1,5 metros, pero la mayoría normalmente es más pequeña. Ahora, aquí en esta orden normalmente saben haber varias familias. Según mi investigación, habían 25 familias. Sin embargo, las cuales están validadas en este momento son solamente 15 familias. Estos están caracterizados por gran medida por la disposición de los pólipos secundarios alrededor del raquis, con algunas familias que muestran una simetría bilateral en la colonia. Ya. Ahora, en su descubrimiento, bueno, este orden fue descubierto formalmente en el siglo XVIII, más acertado en 1758. Fue descubierto por el biólogo, por el científico Carl Linnaeus, ya, el cual incluyó este género en su sistema natural. Este género se convirtió en el tipo representativo del grupo, marcando el inicio del estudio sistemático de las plumas de mar. Durante el siglo XIX, naturalistas como Ehrenberg, Kolliker y Balz realizaron descripciones morfológicas un poco más detalladas, especialmente de especies recolectadas en lo que hoy conocemos como Asia y Europa. En 1910, Balz publicó un tratado sobre las penatulaces japonesas, ampliando así un poco más el conocimiento biogeográfico del grupo. Hubo una expedición llamada Challenger entre 1872 a 1876, la cual fue clave para un descubrimiento de especies abisales, revelando que este grupo habita desde zonas intermareales hasta profundidades superiores a los 6.000 metros, lo cual ya los convierte en uno de los octocorales con mayor amplitud batimétrica. Ya. Ahora, su clasificación taxonómica actualizada hasta lo que conocemos como el orden viene como dominio Eucariota, reino Animalia, filum Cnidaria, clase Anthozoa y el orden Pennatulaceae. En las familias validadas tenemos lo que son 15, las cuales las tenemos presentes en pantallas. Podemos ver que una de ellas es Pennatulidae hasta la número 15, que es esta Chipitilidae. Bueno, a mí me toca hablar sobre las características principales de esta orden, pues ya tenemos su morfología general y su estructura colonial. Bueno, como organización colonial, las plumas de mar son colonias de pólipos interconectados que forman una estructura similar a una pluma antigua de escribir. Cada colonia se origina a partir de un pólipo axial altamente modificado que desarrolla un tallo o raquis del cual emergen pólipos secundarios. Bueno, en tanto su simetría y disposición, pues presentan una simetría bilateral con pólipos dispuestos en un único plano alrededor del raquis central. Algunas de estas especies pueden adoptar formas variadas como abanicos, coronas, incluso arquitecturas aplanadas. Bueno, su tamaño, aunque algunas especies alcanzan más de 1,5 metros de altura, incluso hasta 2 en casos excepcionales, la mayoría son de tamaño modesto, generalmente entre 15 y 40 centímetros. Bueno, aquí tenemos su anatomía. Entre ellas está el pedúnculo o el bulbo basal, que es la base que se entierra en el sedimento, fijando así el organismo. El raquis o rachis, que es el eje central que lleva a los pólipos secundarios. Autozoideas, que son los pólipos con tentáculos que se encargan de la alimentación, usualmente visibles como hojas laterales. Los sifonozoides, que son pólipos más pequeños encargados del movimiento de agua dentro de la colonia o de la ventilación. Los mesozoides, que son pólipos intermedios entre antiozoides y sifonoides en algunas especies. Y también tienen sus tentáculos
pinnados, que son los tentáculos ramificados o como plumas, típico de los pólipos autocoides, usando para así la capturación de su alimento. Bueno, entre su fisiología, entre las adaptaciones fisiológicas destacadas, tenemos su alimentación y captación de nutrientes. Pues se dicen que son filtradores planctonívoros, que son los pólipos que capturan partículas del agua, en este caso plancton microscópicos. Los pólipos auxiliares y autocides se especializan en diferentes tareas como en alimentación, manejo del agua y etcétera. Eh, Tenemos también su interacción con el sustrato y posición corporal, donde el pedúnculo basal permite fijarse al sustrato blando, lo que le da la estabilidad a la colonia. Algunas pueden retraer sus pólipos o cerrarse para protección. Su bioluminiscencia, pues varias de estas especies dentro de este orden, de esta familia, perdón, muestran capacidad de bioluminiscencia, que es emitir luz, posiblemente como mecanismo de defensa para confundir depredadores o quizás atraer presas. Bueno, esta cuenta con su reproducción sexual y asexual. Estas liberan los gametas, las sexuales pues liberan los gametas al agua, la fecundación del lugar a larvas plánulas que luego se asientan y generan un pólipo primario del cual origina la colonia. Algunas especies tienen forma de reproducción asexual, por ejemplo, generación de una nueva colonia a partir de partes del tallo superior o otras estructuras. A continuación, mi compañero. Bueno, pues tenemos lo que es el hábitat. Bueno, pues ellos principalmente viven en grandes profundidades, pero en aguas tropicales. El hábitat de las plumas de mar es la arcilla, la arena y suelos blandos, con una profundidad de 20 a 2000 metros. Su distribución, según Mauricio y Oscar Zomping, las corrientes de Malvinas contribuyen a una vía de dispersión para aquellas especies de escenarios bentónicos, como son las plumas del mar, las que se encuentran en el Mediterráneo o el Atlántico Ibérico. Siguiente diapositiva. Bueno, pues tenemos lo que es la clasificación. Bueno, pues cada una de estas clasificaciones de la especie Venatulace se clasifica ya sea por diferentes estructuras, diferentes características, color. Por ejemplo, tenemos a las que son las Chunellide y los Echinotilidae, que son prácticamente las dos son colonias pequeñas y erectas, con organizaciones simples y estructuras reforzadas. Tenemos a la Penatulide, que presentan colonias con ejes calcáreos, no ramificados y sin zooxantelas. Tenemos a la Renillide, que son colonias pequeñas con capacidad de movimientos leves, con grandes pólipos, en proporción de estructuras carnosas y flexibles, y estas sí se adaptan a suelos blandos. Tenemos a la Prololide, que son colonias con ejes estrechos y poco ramificados, eh, con pólipos lineales y simetría bilateral, con espículas corneadas y distribución en el eje. Tenemos otro ejemplo que es la Bulgiride, que son colonias flexibles con ejes delgados que se extienden horizontalmente y tienen pólipos alineados bilateralmente, espículas corneadas, les dan soporte y son adaptadas a aguas profundas en movimiento. Tenemos a la esterolitide, que son colonias asimismo rígidas con ejes calcáreos, tienen pólipos, también están en disposición bilateral y son espículas que refuerzan su estructura y viven en ambientes también profundos. Tenemos a las Antolide, que son colonias altas y erectas con ejes calcáreos rígidos. Tienen pólipos alitrales y estructuras complejas, con simetría bilateral y adaptadas a ambientes profundos. Tenemos a la Funicilide, que son colonias largas y flexibles, con ejes delgados y péndulos bien desarrollados para fijarse en el sedimentos blandos. Tenemos a la Cotoleblemide,
que son colonias y estructuras delgadas, flexibles, raquis y péndulos integrados, pólipos pequeños y bilaterales. Tenemos a Berellide, que son colonias con ejes flexibles y bilaterales, y con pólipos alineados linealmente en el raquis y con espículas corneadas con fuertes estructuras. Tenemos a la Umbellide, que son colonias grandes, robustas, con ejes calcáreos, pólipos bilaterales. Estos son adaptables a la profundidad y a los océanos y con estructuras de forma de paraguas. Tenemos a la Iliteride, que son colonias en forma de umbela, con ejes calcáreos reforzados en diversos pólipos y adaptables a las profundidades. Tenemos a la Beride, que son colonias con ejes flexibles, bilaterales, con pólipos alineados, lineales en el raquis y con espículas corneadas que refuerzan su estructura. Y por último tenemos a la Estalide, que son colonias con ramas laterales que emergen al eje calcáreo con numerosos pólipos pequeños y están dispuestos a bilateralmente formados para estructuras ramificadas. Como siguiente punto tenemos lo que son algunos ejemplos, específicamente 4 ejemplos de su escala taxonómica de diferentes familias. Lo tenemos el primer ejemplo que tenemos Tylosarcus gourneyi, el cual su escala taxonómica comienza con el reino de Animalia, Phyllonidaria, clase Anthozoa, subclase Octocoralia, orden Penatulaceae, familia Penatulidae, género Tylosarcus, especie Tylosarcus gourneyi Gray, nombre científico Tylosarcus gourneyi. Esta clasificación de 1860 por Gray. Ya. En el segundo ejemplo tenemos lo que es el Renilla reniformis. Su escala taxonómica comienza con el reino Animalia, Phyllonidaria, clase Anthozoa, subclase Octocoralia, orden Penatuliceae, familia Renilidae, género Renilla, especie Renilla reniformis. Esta clasificación está tomada por Pallas en 1766. Como tercer ejemplo tenemos Umbella encrinus, el cual su escala taxonómica comienza con el reino Animalia, Phyllonidaria, clase Anthozoa, subclase Octocoralia, orden Penatuliceae, familia Umbellulidae, género Umbella, especie Umbellula encrinus. Esta está clasificada por Linnaeus en 1658. Como cuarto y último ejemplo, tenemos Penatula fosforea, ya, el cual su escala comienza con el reino Animalia, Phyllonidaria, clase Anthozoa, subclase Octocoralia, orden Penatuliceae, familia Penatulidae, género Penatula y especie Penatula fosforea. Esta especie está clasificada por Linnaeus en 1758. Como conclusión, tenemos que las plumas de mar, también llamadas Penatuliceae, son organismos marinos fascinantes, las cuales habitan en profundidades del océano, formando estructuras coloniales con formas de pluma. Su biología y su fisiología, además de su adaptación al medio, junto con su gran distribución en aguas tropicales y profundas, resaltan la importancia dentro del ecosistema marino. Su descubrimiento y estudio a lo largo de la historia han contribuido al conocimiento de la biodiversidad oceánica, destacando así la relevancia de proteger estos hábitats y sus especies para la futura conservación del equilibrio ecológico en los océanos. Muchas gracias y a continuación tenemos la bibliografía tomada para la investigación.